Crimen y castigo, primera parte, capítulo 7. Como la vez anterior, también ahora la puerta se abrió solo una rendija, y de nuevo dos ojos agudos y suspicaces se clavaron en él desde la oscuridad. Raskolnikov se desconcertó, y estuvo a punto de cometer un grave desliz. Temeroso de que la vieja se asustara al verlo solo y sin esperanza de que su pinta la tranquilizase, agarró la puerta y tiró de ella hacia sí para impedir que la vieja tratara de cerrarla. Pero aunque ésta no intentó hacerlo, no soltaba el tirador del cerrojo, de modo que casi la sacó del tirón al descansillo de la escalera. Viendo que seguía plantada en el umbral sin dejarle pasar, se fue derecho a ella. La mujer se apartó asustada, quiso decir algo, pero al parecer no pudo, y se quedó mirándole con los ojos muy abiertos. «Buenas noches, Aliona Ivanova», dijo, procurando hablar con desenvoltura, pero la voz no le obedeció y se le cortó temblona. «He venido... le traigo una cosa. Pero mejor será que pasemos, ahí, a la luz». Sin esperar invitación, pasó junto a ella y entró en el cuarto. La vieja, ya suelta de lengua, corrió tras él. «¡Dios santo! ¿Pero qué hace usted? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «Perdona, Aliona Ivanova, usted me conoce, Raskolnikov. Mire, le traigo la prenda que le prometí el otro día». Y se la alargó. La vieja echó un vistazo a la prenda, pero enseguida volvió los ojos a quien tan de rondón había entrado. Le escudriñaba minuciosamente con enojo y suspicacia. Así pasó un minuto, y él creyó atisbar en esa mirada un sí es, no es de escarnio, como si ella hubiese adivinado ya de qué se trataba. Él sentía que perdía pie, que estaba amedrentado, tan amedrentado que si ella seguía mirándole así medio minuto más, sin decir palabra, pensó que giraría sobre sus talones y saldría huyendo de allí. «¿Por qué me mira usted como si no me conociera?», preguntó, también con enfado. «Tómela si quiere, si no, me largo a otra parte. Tengo prisa». No había pensado decir esto, pero le había salido así sin querer. La vieja se repuso, y el tono resuelto del visitante acalló al parecer sus sospechas. «¿Pero por qué tan deprisa, amigo? ¿Qué es lo que me trae?», preguntó mirando la prenda. «Una pitillera de plata. ¿No se lo dije la otra vez?». Ella alargó la mano. «Pero qué pálido está usted. Pero sí, hasta le tiemblan las manos. ¿Es que ha estado bañándose?». «Eso es fiebre», respondió bruscamente. «Se pone uno pálido sin remedio. Si no tiene bastante de comer», agregó articulando las palabras con dificultad. De nuevo le flaqueaban las fuerzas, pero la respuesta parecía verosímil. La vieja tomó la prenda. «¿Qué es esto?», preguntó, clavando de nuevo la mirada en Raskolnikov, sopesando el objeto en la mano. «Una cosa, una pitillera, de plata, mírela». «No parece ser de plata, vaya, bien envuelta está». Tratando de deshacer el nudo y volviéndose hacia la ventana para tener más luz, se apartó de él unos segundos y le volvió la espalda. Él se desabrochó el abrigo y extrajo el hacha del lazo, pero no la sacó del todo, sino que la mantuvo cogida con la mano derecha debajo del abrigo. Sus brazos parecían incapaces de energía, notaba que se le entumecían y agarrotaban por momentos. Temía que el hacha se le escapara de la mano y cayera. Sentía vértigo. «¿Pero por qué está envuelta así?», gritó la vieja irritada, volviéndose hacia él. No había un momento que perder. Sacó el hacha, la levantó con ambas manos y sin apenas darse cuenta, maquinalmente, casi sin esfuerzo, asestó un golpe a la vieja en la cabeza con el lado romo de la hoja. Su vigor, que parecía haberse esfumado, volvió tan pronto como dio el hachazo. Como siempre, la vieja tenía la cabeza descubierta. Los escasos cabellos claros y entrecanos y bien embadurnados de grasa los llevaba trenzados en forma de rabo de rata y sujetos encima de la nuca por un trozo de peine de cuerno. Por lo pequeña que era, recibió el golpe en la misma cima del cráneo. Exhaló un grito, pero muy débil, y cayó redonda al suelo, si bien con bastante fuerza, aún para llevarse las manos a la cabeza. En una de ellas tenía todavía agarrada la prenda. Raskolnikov le asestó un segundo golpe y enseguida un tercero con el lado romo de la hoja y también en lo alto del cráneo. Saltó la sangre como de un vaso volcado y el cuerpo se desplomó de espaldas. Él retrocedió un paso cuando la vio caer y al momento se agachó para ver la cara. La vieja estaba muerta. Los ojos parecían saltársele de las órbitas, y la frente y todo el rostro los tenía convulsamente contraídos. Puso el hacha en el suelo, junto a la muerta, y al punto la registró uno de los bolsillos, procurando no mancharse de sangre. El mismo bolsillo del lado derecho del que la vieja había sacado las llaves la vez anterior. Raskolnikov era plenamente dueño de sus facultades, libre de ofuscación y vértigo, pero aún le temblaban las manos.
Más tarde recordaría que había puesto especial atención y cuidado en no mancharse de sangre. Sacó las llaves. Estaban como la vez anterior en el manojo, enlazado por un anillo de acero. Con ellas corrió al dormitorio. Este era un cuarto exiguo con una enorme urna llena de iconos. Arrimada a una pared estaba una cama grande, limpísima, cubierta de una colcha formada por trozos multicolores de seda. Junto a otra pared había una cómoda, cosa rara. Así que empezó a probar las llaves en la cerradura de la cómoda y oyó un tintineo. Sintió que un escalofrío le transía el cuerpo. Pronto quiso, una vez más, echarlo todo por alto y salir en estampía. Pero fue solo un instante, ya era demasiado tarde para eso. Incluso se estaba riendo de sí mismo cuando le asaltó otra idea alarmante, a saber, que la vieja podía estar viva aún y volver en sí. Abandonando las llaves y cómoda, corrió al cuerpo postrado, cogió el hacha y la levantó, pero no descargó el golpe. No había duda, estaba muerta. Agachándose y volviendo a examinarla de cerca, vio claramente que tenía partido el cráneo y hendida una de las sienes. Estuvo a punto de palpar con el dedo, pero retiró la mano porque la cosa era evidente, sin necesidad de comprobación. Mientras tanto, se había formado un charco de sangre. Entonces vio un cordón en el cuello de la vieja y tiró de él, pero era tan fuerte que no se rompió, y para colmo estaba empapado de sangre. Probó a sacarlo del escote del vestido, pero algo lo sujetaba y lo impedía salir. Impaciente, alzó de nuevo el hacha con intención de cortarlo sobre el cuerpo mismo, pero no se atrevió. Y con dificultad, tras un par de minutos de inútil forcejeo, con las manos y hacha manchadas de sangre, acertó a cortar el cordón sin tocar el cadáver, y tiró de él. No se había equivocado, era una bolsa. En el cordón había dos cruces, una de madera de ciprés y otra de cobre, amén de una medallita de esmalte y una bolsita de gamuza grasienta con borde y cierre de metal. La bolsa estaba repleta. Raskolnikov se la metió en el bolsillo sin mirarla. Arrojó las cruces sobre el pecho de la vieja y volvió corriendo al dormitorio, llevando esta vez el hacha consigo. Con prisa febril, cogió las llaves y se puso nuevamente a probarlas, pero en vano, ninguna encajaba en la cerradura. No tanto porque le temblaban las manos como por lo confuso que estaba. Por ejemplo, veía que una llave no era la conveniente, que no entraba y sin embargo se empeñaba en meterla. De repente se acordó y comprendió que la llave grande, la de las muescas, mezclada con otras pequeñas, no podía ser de la cómoda, lo cual también se le había ocurrido en su última visita, sino de algún cajón donde acaso estuviera todo guardado. Se desentendió de la cómoda y empezó a hurgar bajo la cama, sabiendo que las viejas ponen a menudo cajas en ese lugar. En efecto, allí debajo había un cajón de regular tamaño, de una vara por lo menos de largo, con tapa curva tapizada de cuero rojo tachonado con clavos de acero. La llave de las muescas encajó al instante y la abrió. Encima de todo, bajo una sábana blanca, había un abrigo de piel de liebre con fondos de brochado rojo. Bajo este, un vestido de seda, luego un chal, y más abajo solo parecía haber trapos de toda clase. Lo primero que hizo fue limpiarse la sangre de las manos en el brocado rojo. Es rojo y en lo rojo no se notará la sangre, razonó. Pero de pronto cayó en la cuenta de lo que hacía. Dios santo, estoy perdiendo el juicio, pensó espantado. Pero en cuanto removió la ropa, salió un reloj de oro de debajo del abrigo de piel. Se puso a revolverlo todo con gran premura. Efectivamente, mezclados con los trapos, había varios objetos de oro, probablemente empeñados, unos rescatados y otros aún sin rescatar. Pulseras, cadenas, pendientes, alfileres, etc. Unos estaban en estuches, otros sencillamente envueltos en papel de periódico, pero pulcra y esmeradamente, en hojas dobles y atados con cinta. Sin perder un segundo fue metiéndoselos en el bolsillo del pantalón y el abrigo, sin examinarlos ni deshacer los envoltorios o abrir los estuches. Pero le faltó tiempo para arramblar con muchos de ellos. Cuando menos lo esperaba, oyó pasos en la habitación donde estaba la vieja. Dejó lo que hacía y quedó inmóvil, como un difunto. Pero todo estaba en silencio. Había sido, por lo tanto, solo aprensión suya. Oyó, no obstante, un leve grito, como si alguien estuviese exhalando un gemido entrecortado y callándose después. Durante un par de minutos reinó de nuevo el silencio absoluto. Él estaba en cuclillas, junto al cajón, y aguardaba conteniendo la respiración. Entonces se levantó de un salto y cogió el hacha, y salió corriendo al dormitorio. En medio de la habitación se hallaba Lizaveta, con un bulto grande en los brazos, mirando estupefacta a su hermana muerta. Estaba blanca como la cera y al parecer sin fuerzas para gritar. Al verlo entrar corriendo del dormitorio, se echó a temblar como una azogada, con temblor ligero, en tanto que una vibración nerviosa le recorría el semblante. Levantó la mano, abrió la boca, pero no gritó. Empezó a retroceder hacia un rincón para apartarse de él.
mirándole fija y sostenidamente, pero sin gritar, como si no tuviese aliento para ello. Raskolnikov cayó sobre su víctima, hacha en mano. Los labios de la pobre mujer se contraían en gesto lastimero, como los de los niños pequeños cuando empiezan a asustarse de algo. Clavan los ojos en lo que les atemoriza y hacen pucheros. Y esta pobre Elizabeta era tan simple y había vivido tan intimidada y acobardada que ni siquiera alzó los brazos para cubrirse el rostro, aunque ese era el ademán necesario y natural cuando el hacha se cernía sobre su cabeza. Lo único que hizo fue levantar la mano izquierda que tenía libre en ese instante, pero no a la altura de la cara. La alargó lentamente hacia él como tratando de detenerle. El hachazo asestado con el filo le dio de lleno en la cabeza y la hendió de un golpe, desde la cima del cráneo hasta lo alto de la frente. La mujer se desplomó instantáneamente. Raskolnikov perdió la serenidad, arrebató el bulto, volvió a soltarlo y salió disparado al vestíbulo. El terror que lo dominaba subió de punto después de este segundo asesinato enteramente imprevisto. Quería huir de allí cuanto antes. Y si en ese momento hubiera sido capaz de ver y juzgar rectamente, si hubiera podido comprender todas las dificultades de su situación, lo desesperada, horrenda y absurda que era, si hubiera podido prever los obstáculos que tendría aún que salvar y quizá las atrocidades que tendría aún que cometer para escapar de allí y regresar a casa, es posible que lo hubiera echado todo por alto e ido a entregarse a las autoridades, no por miedo, sino por el horror y repugnancia que le causaba lo hecho. La repugnancia subía de punto con cada minuto que pasaba. Por nada del mundo se hubiera acercado ahora al cajón o entrado en la habitación. Pero una especie de negligencia, o por así decirlo, de ensoñación, empezó a adueñarse de su espíritu. Había momentos en que se olvidaba de sí mismo, mejor dicho, se olvidaba de lo principal y atendía a lo insignificante. Echando, sin embargo, un vistazo a la cocina y viendo un cubo medio lleno de agua en un banco, decidió limpiar el hacha y limpiarse las manos, que estaban viscosas de sangre. La hoja del hacha la puso en el agua, cogió un trozo de jabón de un platillo en la ventana y se lavó las manos en el cubo. Cuando las tuvo limpias, sacó el hacha, restregó la hoja y estuvo largo rato refregando el mango, 3 minutos por lo menos, frotando con jabón los lugares donde había manchas de sangre. Luego la secó toda con un paño que vio colgado de una cuerda que cruzaba la cocina, y examinó despacio y con cuidado, a la luz de la ventana. No quedaban rastros, solo que la madera estaba húmeda. Con tiento puso el hacha en el lazo bajo el abrigo. Seguidamente, en cuanto lo permitía la poca luz de la cocina, escudriñó el abrigo, los pantalones, las botas. A primera vista no parecía haber nada salvo unas manchas en las botas. Humedeció un trapo y las limpió. Pero bien sabía que su examen no había sido muy escrupuloso, que quizás algo saltase a la vista y no lo hubiese notado. Estaba abstraído en medio de la habitación. En su mente se perfilaba una idea sombría y angustiosa, la de que se estaba volviendo loco, incapaz de razonar y protegerse en esos instantes, y que necesitaba hacer algo harto distinto de lo que hacía. «Dios mío, tengo que huir», murmuró corriendo al vestíbulo. Pero ahí le acechaba un terror sin precedentes. Allí plantado miró y no dio crédito a sus ojos. La puerta que daba a la escalera, a la que poco antes había llamado y por la que había entrado, estaba abierta, casi una cuarta parte por lo menos. No había estado cerrada con llave, ni siquiera con pestillo durante todo este tiempo. La vieja, por lo visto, no la había cerrado cuando él, quizá por precaución, cuando él entró, quizá por precaución. ¡Santo Dios! Pero sí había visto a Elizabeta después. ¿Y cómo era posible? ¿Cómo no se había percatado de que la mujer venía de fuera, de que no podía haberse filtrado por la pared? Se abalanzó a la puerta y corrió el cerrojo. Pero no debo hacer eso tampoco. Lo que debo hacer es irme de aquí. Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y se puso a escuchar en la escalera. Escuchó largo rato. A lo lejos, allí abajo probablemente en el portal, se oían 2 voces estentóreas de personas que reñían y blasfemaban. ¿Qué será eso? Aguardó paciente. Todo quedó por fin en calma, como arrancado de raíz. Se habían ido. Preparábase a salir cuando se abrió de improviso la puerta del piso abajo y alguien empezó a bajar por la escalera tarareando una cancioncilla. ¿Por qué harán tanto ruido?, pensó. Una vez más cerró la puerta y se cargó de paciencia. Finalmente todo quedó en silencio. No se oía el vuelo de una mosca. Avanzaba ya hacia la escalera cuando volvió a oír pasos. Los pasos venían de lejos, del pie de la escalera.
pero más tarde recordaría con lucidez y precisión que desde el primer rumor había sospechado sin poder explicárselo que eran los de alguien que venía aquí, a la cuarta planta, a la casa de la vieja. ¿Por qué? ¿Qué había de particular o significativo en el ruido de esos pasos? Eran pesados, regulares, espaciosos. Ese había rebasado ya la primera planta y seguía subiendo, y sus pasos sonaban cada vez más claros. Se oía la fatigosa respiración de quien subía. Ya llegaba a la tercera planta. Venía aquí, y Raskolnikov creyó que se petrificaba de repente, que soñaba uno de esos sueños en que lo persiguen a uno, casi lo atrapan y quieren matarlo, y uno se queda clavado en el sitio sin poder siquiera mover los brazos. Por último, cuando el visitante subía ya a la cuarta planta, Raskolnikov se despabiló y apenas tuvo tiempo de retroceder a toda prisa, meterse en el piso y cerrar la puerta tras de sí. Enseguida cogió el asidero del cerrojo y logró sin hacer ruido deslizar la lengüeta en la apertura correspondiente. Su instinto venía en su auxilio. Cuando lo hubo hecho, se agachó pegado a la puerta conteniendo el aliento. El desconocido también estaba ya junto a la puerta. Se hallaba ahora, pues, uno frente al otro, como él y la vieja lo habían estado poco antes cuando la puerta los separaba y ambos aguzaban el oído. El visitante resolló con fuerza varias veces. Debe ser alto y grueso, pensó Raskolnikov apretando el mango del hacha. En efecto, aquello tenía visos de sueño. El desconocido tiró con fuerza de la campanilla. Cuando se hubo extinguido el tintineo, Raskolnikov creyó oír que algo se movía en la habitación, tanto así que escuchó atentamente algunos segundos. El desconocido tocó una vez más, esperó y empezó entonces a sacudir con impaciente violencia el tirador de la puerta. Raskolnikov, observando cómo brincaba la lengüeta del cerrojo, aguardaba paralizado de pánico a que saltara de un momento a otro, lo que efectivamente era posible por lo violentas que eran las sacudidas. Tentado estuvo de frenarlas con la mano, pero pensó que ese podía darse cuenta. Volvió a sentir mareo. Voy a desmayarme, fue el pensamiento que tuvo, pero el desconocido empezó a hablar y él se serenó al instante. «Pero, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Están dormidas o muertas o qué?» «Maldita sea», gritó el visitante con voz tonante. Aliona Ivanova, vieja bruja, Lizaveta Ivanova, beldad sin par, abran ustedes, ¿qué demonio? ¿Es que están dormidas?» Y rabioso volvió a tirar de la campanilla una docena de veces con todas sus fuerzas. Era indudable que se trataba de un individuo autoritario y bien conocido de la casa. En ese momento se oyeron pasos leves y apresurados no muy lejos en la escalera. Se acercaba otra persona a quien al principio no había oído Raskolnikov. «¿Es que no hay nadie?», preguntó el recién llegado, con voz sonora y alegre al primer visitante, que seguía tirando la campanilla. «Hola, Koch». Por la voz se nota que debe ser muy joven, pensó Raskolnikov. «¿Quién demonios sabe? Yo casi he destrozado el cerrojo», repuso Koch. «¿Pero cómo es que me conoce usted?» «Muy sencillo, porque anteayer le gané 3 partidas de billar en Gambrinus». «¿Ah, sí? ¿Con que no están ahí? Cosa rara. Es de lo más absurdo. ¿A dónde habrá ido la vieja? Y yo vengo para un asunto. Y yo también, hombre. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacer entonces? Supongo que volverme por donde he venido. Pues sí que tiene gracia». «Y yo que había pensado sacarle algún dinero», exclamó el joven. «Claro, será cosa de volverse. Pero, ¿de qué vale tener cita con la vieja? Fue la muy bruja la que me dio hora. Menudo rodeo he tenido que dar para llegar aquí. Pero lo que no entiendo es dónde se ha metido. Se pasa aquí sentada todo el año, con cara vinagrada, porque le duelen las piernas, y ahora se va de paseo. ¿No convendría preguntar al portero? ¿Preguntar qué? ¿A dónde ha ido? ¿Y cuándo volverá? ¡Demonio! Se le podría preguntar, pero si no va nunca a ninguna parte». Y volvió a sacudir con violencia el tirador de la puerta. «Maldita sea. No hay más remedio que irse». «Espere», gritó de pronto el joven. «Oiga, mire cómo la puerta resiste cuando se tira de ella». «Bueno, ¿y qué? Eso significa que no está cerrado con llave, sino con pestillo. ¿No oye cómo rechina? ¿Y qué? ¿Pero no comprende? Eso quiere decir que hay alguien dentro. Si las dos hubieran salido, habrían cerrado con llave por fuera y no con pestillo por dentro. Ahora, ¿no oye cómo rechina el pestillo? Y para cerrar por dentro con el pestillo hace falta estar en casa. ¿Se da usted cuenta? Por lo tanto, están dentro y no abren». «Va, pues claro», exclamó atontito Koch. «Entonces, ¿qué demonio están haciendo?» Y furioso se puso a sacudir la puerta. «Aguarde», volvió a gritar el joven. «No tire de la puerta. Aquí pasa algo raro. Usted ha estado llamando, sacudiendo la puerta y sin embargo no abren, lo que supone que ambas se han desmayado o que... ¿O qué? Mire, vamos a buscar al portero y que él las despierte». Eso, ambos se dispusieron a bajar. «Espere, quédese usted aquí y yo bajo por el portero». «¿Pero por qué quedarme?»
Uno nunca sabe. Bueno, es que yo, sabe usted, estoy preparándome para juez de instrucción. Aquí es evidente, pero muy evidente, que hay algo raro, sentenció enardecido el joven, bajando las escaleras a toda prisa. Koch se quedó. Volvió a dar un leve tirón a la campanilla, que tintineó solo una vez. Luego, suavemente, como si estuviese estudiando y revisando el caso, empezó a mover el asidero de la puerta, tirando de él y soltando alternativamente para cerciorarse una vez más que estaba cerrada con pestillo. Se agachó resoplando y se puso a mirar por el ojo de la cerradura, pero la llave estaba dentro y no pudo ver nada. Raskolnikov seguía allí, hacha en mano. Una especie de frenesí le dominaba y estaba dispuesto a enfrentarse con ellos cuando entrasen. Mientras aporreaban la puerta y hablaban entre sí, pensó varias veces en dar remate a todo ello y ponerse a gritar. De vez en cuando sentía la tentación de insultarlos, de abuchearlos, mientras la puerta seguía cerrada. A ver si acaban por fin, fue el fugaz pensamiento que tuvo. ¿Pero qué demonios estará haciendo este?, preguntó Koch. Pasaba el tiempo, un minuto, luego otro, y nadie venía. Koch empezó a impacientarse. ¿Pero qué demonios?, gritó de pronto. Abandonó, inquieto, su puesto de vigilante y abalanzóse también escaleras abajo, haciendo retumbar los peldaños con sus botas. Por fin se apagó el ruido de sus pasos. Dios santo, ¿qué hacer? Raskolnikov descorrió el pestillo y abrió. No se oía nada. Sin pararse a pensarlo, salió, cerró tras de sí la puerta lo mejor que pudo y empezó por su parte a bajar la escalera. 3 tramos había descendido cuando abajo estalló un tumulto fenomenal. ¿Dónde esconderse? No había sitio para ello. A punto estuvo de volver corriendo al piso. ¡A ese bárbaro! ¡Alto ahí! Alguien salió disparado de un piso inferior, rodando más que corriendo escaleras abajo y gritando a voz en cuello: «Mitka, Mitka, Mitka, malalandre te mate». El grito remató en aullido. Los últimos ecos venían ya del patio. Todo quedó en silencio. Pero en ese preciso instante unas cuantas personas empezaron a subir las escaleras, hablando recio y todos a la vez. Eran 3 o 4. Pudo distinguir la voz sonora del joven. «Son ellos». En delirio desesperado fue derecho a su encuentro. Venga lo que viniere, si lo obligan a detenerse todo está perdido, si lo dejan pasar todo está perdido también, porque se acordarían de él. Se iban acercando, solo un tramo de escalera les separaba de ellos, y de pronto la salvación. A unos pocos escalones de él, a la derecha, había un piso vacío con la puerta abierta de par en par, el piso de la segunda planta, donde habían estado trabajando los pintores y el que ahora, en provecho suyo, se habían marchado. Eran ellos, de seguro, los que habían bajado la escalera dando gritos. Acababan de pintar el suelo y en medio de la habitación había un cubo y una olla de barro con brochas. En un abrir y cerrar de ojos se coló por la puerta abierta y se escondió tras ella. Y nunca más a tiempo. Los otros estaban ya en el descansillo. Luego pasaron de largo y siguieron subiendo a la 4ª planta hablando en voz alta. Él esperó, salió de puntillas y bajó corriendo la escalera. En ella no había nadie, ni tampoco en el portal. Lo atravesó rápidamente y al llegar a la calle torció a la izquierda. Bien sabía, demasiado bien por cierto, que los otros estaban ya en el piso, que se habrían maravillado de ver abierta la puerta cuando momentos antes estaba cerrada, que habrían visto ya los cadáveres y que no pasaría un minuto sin que sospecharan y comprendieran que el asesino acababa de estar allí, que había logrado esconderse en algún sitio, escurrirse junto a ellos y escapar. ¿Acaso también conjeturaran que había estado en el piso vacío mientras ellos subían a la 4ª planta? Y con todo no osaba apretar el paso, aunque le faltaban casi 100 metros para llegar a la primera esquina. ¿No será mejor que me meta en alguna boca calle y espere en una escalera extraña a que pase el peligro? No, eso sería un desastre. ¿No debiera deshacerme del hacha? ¿Tomar un coche de punto? Sería una plancha garrafal. Llegó por fin a la boca calle. Se metió por ella más muerto que vivo. Estaba ya medio en salvo y lo sabía. Su presencia allí era menos sospechosa y además pasaba por allí mucha gente y podía perderse entre ella como un grano de arena. Pero sus tormentos lo habían extenuado tanto que apenas podía moverse. Chorreaba de sudor y tenía empapado el cuello. «Has empinado el codo de lo lindo, muchacho», alguien le gritó cuando llegó a la orilla del canal. Apenas tenía conciencia de si iba de mal en peor a medida que avanzaba. Recordaba más tarde, sin embargo, que al llegar a la orilla del canal se alarmó de que hubiera allí tan poca gente y de poder, por lo tanto, ser observado más fácilmente. A punto estuvo de volver sobre sus pasos, y a pesar de que poco le faltaba para caerse de fatiga, dio un rodeo y llegó a su casa por camino muy diferente. Pasó por el portal casi como un sonámbulo. En todo caso, estaba ya en la escalera cuando se acordó del hacha. Tenía que hacer frente a una tarea peliaguda, volver el hacha a su lugar sin ser visto.
Su agotamiento no le permitía comprender que sería mucho mejor no volverla a su sitio de antes, sino tirarla más tarde en cualquier otro patio. Pero todo aconteció sin tropiezo alguno. La portería estaba cerrada, aunque no con llave, señal cierta de que el portero estaba dentro, pero Raskolnikov estaba tan ido de la cabeza que fue derecho a la puerta y la abrió. Si el portero le hubiese preguntado qué se le ofrece, quizá le hubiese entregado el hacha sin más. Pero el portero tampoco estaba allí esta vez, y Raskolnikov logró colocarla en el sitio de antes, debajo del banco, más aún ocultarla tras un leño que antes había estado. Como antes había estado. Más tarde, al subir a su habitación, no encontró un alma. Hasta la puerta de la patrona estaba cerrada. Cuando entró en su cuarto, se desplomó en el sofá tal como estaba. No durmió, sino que se sumió en una especie de letargo. De haber entrado alguien en el cuarto, se hubiera incorporado de un salto gritando como un poseído. En su mente se agolpaban ráfagas y retazos de pensamientos, pero no pudo aferrarse a ninguno, detenerse en ninguno, a pesar de todos sus esfuerzos.